Aló, muy buenos días chicos, ¿cómo amanecieron hoy? Hola Juan Carlos. Hola Juan Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está Juan Carlos? Hola, Bueno. Hola, profe. hola, ¿cómo estás? Buen día. Hola Juan Carlos, Hola Carlos, ¿cómo vas? bien, todo bien. Uy, pero con ese ánimo de recién dormido parece. ¿Usted cómo está, profe? Bien, aquí con frío, la verdad. Estos días he estado como con frío, pero ya animado de que mañana, digo hoy, ¿no? Hoy 3, ya podemos extender un poco más las salidas, ¿no? ¿Quién está aquí en Quito? O mejor dicho, ¿quién no está aquí en Quito? No todos somos quiteños. Habíamos No, bastante que no éramos de Quito, ¿no? yo no estoy en Quito, profe. Ya, y allá, por ejemplo, en donde estás, ¿qué han determinado? Nosotros ya estamos en semáforo amarillo desde la semana pasada. Uy, o sea, a- ya sabes qué es el distanciamiento social. O sea, sí he salido unas 2 que 3 veces, pero no hay mucha gente igual en la calle todavía. Sí, es medio complicado igual. Bueno, esperemos a ver qué sucede con todo esto. Ojalá no sea para mal y que podamos continuar mejorando, ¿no? Y listo, entonces, hoy de nuevo no veo caras. What's happening? ¿Qué pasa con eso? No veo caras por ahí. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a vernos o no nos vamos a ver? Cuéntenme. No tengo inconvenientes. O sea, profe, a estas horas uno está medio Medio, down. medio sin dormir. Bueno, yo la verdad es que no puedo dormir y ahora que puedan dormir, aprovechen, porque después con la edad, y eso que no soy viejo, pero ya no puedo dormir. Entonces, bueno. La U tampoco deja dormir, profe. ¿Ah? Y se está full ahorita también, clases. ¿Está full qué? No te escuché. Clases, digo. Muchas clases. ¿Cuántas cogieron? O sea, Espero que yo hayan cogido máximo unas 2, ¿no? sí, pero cogí física 2 también. Uf, ya, ahí Claro, marchaste. física 2. Medio bastante. Generalmente ustedes cuando suban más en la carrera van a conocer a Fabricio. Ya lo conocen, a Fabricio. Sí. Sí. Entonces, yo no sé si sea verdad, pero de lo que yo he escuchado, por ejemplo, cuando Fabricio quiere evaluar a un estudiante, lo primero que va a ver es cómo le fue en física 2. Si pasó de una física 2 sin repetir, es un buen estudiante. Y si le tocó repetir, empieza a mirarle más en detalle, ¿no? Entonces, eso me da a entender de que física 2 es como complejo, ¿no? Y para una intensiva como es verano, de pronto no hubiera sido una muy buena opción. Pero bueno, ya te arriesgaste a darle con todo, ¿no? Sí, le toca, Dime. sí, le toca pasar. Exacto, toca aprender, pasar, pues No, sí, eso, aprender. eso se pasa fácil, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a arrancar, como siempre, con preguntas acerca de la preparación, lo que ustedes de pronto les surgió viendo la parte de los videos, un poco de la teoría que les mostré, y viendo cómo les fue con la pequeña actividad. ¿Quién me quiere mostrar qué es lo que hizo en su diagrama de cuerpo rígido? O podemos jugar a la ruleta. También podemos jugar a una ruleta, que déjenme ver por dónde está, ruleta virtual, para ver cómo, no me acuerdo cuál es, tendría que buscarla. Hay una ruleta virtual donde les puedo poner el nombre y jugamos a ver quién se gana la ruleta para que vaya a apostar. Prefiero que no, la verdad, prefiero que ustedes mismos me vayan mostrando. Entonces, a ver, ¿quién se anima? No importa si está mal, así mismo es, esa es la idea, a ver qué hicieron. ¿Mm?
O los enumero también. A ver, aquí en mi pantalla veo a Santiago de primero, 2 Daniel, Andreas 3, André 4, 5 Juan Sebastián, 6 Luis Hernández, 7 Roque, 8 Leonardo, 9 Harold, 10 Kevin, Daniel 11, Martín 12, Andrés 13, Bruno 14, Carlos 15, Cristian 16 y Micaela, me parece que era, ¿no? 17. Micaela está presente. Alguien me escribió al chat. Sí. Ah, bueno, no, hoy no va a hablar. ¿Listo? Profe, Entonces, ese es el que se hizo en el deber, el que teníamos que nosotros crear. No, es el diagrama de cuerpos rígidos el diagrama columpio. de cuerpo libre del columpio. Del fin del mundo. Ese no sirve. Ajá. Ya vi que alguien no llegó hasta el final de la presentación. No lo vi. Ya, hay que llegar al final. Al final siempre hay una actividad de control. A ver. Yo deberes y pensé que ya quedó en el deber. No me fijé, la verdad, perdón. ¿Cómo? No, sabes que tengo un problema con tu micrófono, no te escucho bien. Algo está sucediendo. A lo mejor es la señora. Sí, ahorita ya se te escuchó. A ver, ¿quién? Andrea. ¿Cómo vamos con... ¿Hiciste la actividad o no? Sí, sí, sí. Muéstranos, Sí. a ver. No sé. Sí. El columpio del fin del mundo. Ya, interesante. 2 cables y ¿Qué? ahí tenemos la fuerza del peso de la persona. Ya, Ajá. muy bien. 2 tensiones ahí en las cosas. Ya. ¿Qué más? Yo igual hice lo mismo, profe. Ya. Bueno, bastante bien. Ujú. ¿Qué más hizo? Que nos muestren. O que tenga una opinión diferente, por ejemplo. Nadie. Bueno, no se olviden, chicos, que siempre hay una actividad Profe, en yo la lo preparación. he visto desde otro lado y salió algo así. Eso justamente era lo que quería. Ajá. Ajá, y Muy ese bien. desbalance es lo que causa el movimiento del columpio. Exactamente. Eso es lo que hace que regrese, ¿no? Ujú. Sí, bastante bien. Ajá. ¿Qué más? Esa está bastante muy buena, Leonardo, ¿no? Justamente de eso quería que charlemos, ¿no? Entonces, así en la parte como lo mostraron sus compañeros, prácticamente lo vieron desde el punto de vista del equilibrio, el sistema está quieto. Entonces, si yo me siento en el columpio, el asiento correctamente está sintiendo el peso de la persona. Creo que les faltó un peso adicional, ¿no? ¿Qué peso les faltó? El peso del columpio. El peso del columpio, ¿no? Ajá, exacto. Entonces tendríamos más de un solo peso. Tengo aquí el cable que me va a generar una tensión. ¿Sí? El columpio como tal, que tiene un peso propio, que es el peso del columpio. Y pues aquí yo voy a representar el peso de la persona como otro vector. Que está aplicado suponiendo, ¿sí? ¿Estaremos bien diciendo que eso es el peso de la persona? ¿Será que se para en un solo punto? ¿Cómo es más bien ese peso? Ocupa todo el...
por todo el columpio. Por todo el columpio, ¿no? Entonces, esa parte de las fuerzas, y ya vamos a ir viendo cómo se representan otro tipo de fuerzas, ¿no? Como vectores. Ya vamos a hablar un poco de las fuerzas equivalentes, ¿no? Entonces, esto es el sistema que produce el equilibrio, pero así como nosotros lo vemos en la imagen, realmente esa imagen es interesante porque el columpio tiene, digamos, por acá un arbolito. Yo voy a pintar este árbol. Hagan de cuenta que por eso no soy diseñador gráfico en esas cosas. Soy bueno para dibujar cosas técnicas, ¿no? Pero supongamos que aquí tenemos entonces un ángulo del cable y aquí tenemos el columpio. Esto estamos viéndolo de lado, ¿no? Obviamente solamente estoy viendo un cable. Entonces, ¿cuál creen que sería la representación más real? La representación izquierda, que está contenida en un plano, o la representación derecha, que realmente esto tiene una profundidad que lo pudiéramos dibujar así. Ya me salí del arbolito, ¿no? En donde esto sería una representación tridimensional. ¿Mm? Entonces, ¿actúan diferentes fuerzas? No. Actúan las mismas, ¿no? Solo que existen componentes. Tenemos las mismas. Aquí podríamos representar en el centro un vector que es la carga del columpio, ¿sí? Y podemos representar en este mismo punto, justamente en el centro del asiento, el peso de la persona, ¿no? Sin embargo, vamos a tener unas fuerzas de tensión. Que tiene un ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces, ese sistema realmente es un sistema tridimensional. ¿Estamos? Y en ese sistema tridimensional, ¿existe equilibrio? ¿Mm? Sí, sí puede haber equilibrio. Sí. Sí existe equilibrio, ¿no? Pero si ustedes lo analizan desde un punto de vista un poco como lo representó, creo que fue Bruno. Bruno fue quien No, me yo no. mostró. ¿Quién fue? Ahorita, ¿quién me mostró la representación inclinada? Ah, Leonardo. Leonardo, ¿no? Ya. Él representó estas fuerzas en un plano que se puede realizar, en donde, viendo de lado el columpio, las fuerzas queda como un sistema de fuerzas que tiene una inclinación, donde él asumió que aquí hay la fuerza T1 y T2 sumadas. Aquí aparece de lado el peso de la persona. Y por aquí tendríamos el peso del columpio. ¿No notan algo raro ahí? Que no se ve, o sea, la otra tensión, o sea, bien. Ya, Otra, o pero sea, digamos, se refiere como que solo en dos dimensiones. exacto. Pero hablando de fuerzas, digamos que aquí yo veo de lado el espesor del asiento, esta carita de aquí. Y lo estoy viendo de lado, ¿no? ¿Qué notan de raro en ese sistema?
Fue una pregunta. ¿No tendría que haber una normal por el peso de la persona con el columpio? Una normal, claro, pero acuérdate que estamos haciendo, o sea, digamos que estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre del columpio. Es que, ¿qué siente el asiento? La persona siente una fuerza normal, ¿entiendes? Y hay una fuerza Ya. de contacto. Pero ahorita Ya, estamos viendo es qué siente el asiento, ¿sí? Y pues él va a sentir el peso hacia abajo de la persona, ¿me entiendes? Sí, sí, profe. Esta pregunta es bastante importante porque si yo hago el diagrama de cuerpo de la persona, eso es otra historia, ¿sí? Existe la normal que siente del apoyo del asiento, ¿sí? Acción y reacción, ¿listo? No, eso no. O sea, digamos que este sistema, si yo les planteo este sistema de aquí, ese sistema está en equilibrio. Yo creo que no, ya no está en equilibrio Sí. porque las tensiones están inclinadas. ¿Por qué? Eso genera un Porque movimiento porque si ponemos hay las una, tensiones, o sea, como que con un ángulo, ya está diciendo que está en movimiento. exacto, ¿no? Entonces, si yo cogiera e hiciera un sistema equivalente, ¿cómo me quedaría la suma de esas fuerzas? O sea, hablando desde un punto de vista muy no cuantitativo, sino más bien como cualitativo, o sea, de mirar qué sería lo que debería resultarme como fuerza resultante de esto. ¿Qué saldría como resultante de esto? Dependiendo de la magnitud de las fuerzas, a la larga hay una fuerza que no se está equilibrando y es la fuerza del columpio resultante hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa fuerza es súper importante en el sistema del columpio. ¿Qué hace esa fuerza? Hace que se genere el movimiento. Hace que el columpio regrese A su posición natural. a su posición original. Esa fuerza, entre el columpio esté más con ángulo, entre más grande sea este ángulo, o mejor dicho, entre más pequeño sea este ángulo, quiere decir que el columpio está mucho más lejos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entre más pequeño sea ese ángulo verde, quiere decir que la persona está mucho más lejos. Por lo tanto, entre más pequeño, esa fuerza verde va a ser más grande. Y hace más rápido que regrese el columpio. ¿Estamos? Sin embargo, cuando pasa por cero, queda en este estado de aquí. El columpio, cuando no hay ángulo, queda como lo dibujaron, pues André y no recuerdo cuál fue la otra persona. Pero entonces, ¿por qué se sigue moviendo el sistema? Si ahí ya no hay, ahí sí ya está en equilibrio, ¿por qué se sigue moviendo el columpio para el otro lado? En el punto que dibujaron los otros compañeros. Ajá. Pero, o sea, que sería como quien diría como se ve en el plano, el primer plano que se dibujó. Pero Sí, ¿ves? o sea, ¿Ves? para que eso funcione, alguien tiene que haber dado, o sea, tuviste que ejercer una fuerza, o tuvo que haber un impulso o algo. Tuvo que haber un impulso. Porque, o sea, si vemos eso, es como si estuviera en el último tramo del columpio, donde el impulso, o sea, que te dieron ya no es suficiente para que el columpio siga, y después ahí empieza a bajar. Ajá. Muy bien. Baja por la sumatoria de fuerzas, ¿no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Exactamente, ¿no? Eso es lo que vamos a mirar después en dinámica, o lo van a aprender después en dinámica, pero básicamente esa es la razón. En el momento en que yo generé un impulso, el columpio se fue hacia la derecha. Pero imagínense lo siguiente, imagínense que yo no le doy un impulso, sino que tengo el péndulo y lo desplazo hasta esta posición de acá. Y de ahí lo suelto. Ahí no le estoy dando un impulso, solo cojo y lo suelto. Mueve por la inercia.
se mueve por el desequilibrio de las fuerzas, ¿no? A la larga, en el momento que lo suelto, dejo de aplicar fuerza y existe el peso de la persona, el peso del columpio y la tensión en los cables. Y eso genera el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, todo este poco de cosas y vamos a empezarlas a ver, ¿no? Entonces, muy bien, no se olviden de hacer siempre esas actividades, ¿no? ¿Alguien tuvo problemas con los videos? ¿Estuvieron difíciles? ¿Comprendieron las temáticas? ¿Algo que me tengan que reportar? ¿Alguna pregunta? ¿O podemos ya arrancar directamente con lo que es la clase? ¿Todo bien? ¿O no vieron los videos? No sé. Todo bien. Todo bien, bueno. Todo bien. Genial. Entonces, vamos a hablar ahora de cuerpos rígidos. ¿Listo? Entonces ya hablamos un poco acerca de qué era un cuerpo rígido, ¿sí? Pero vamos a hablar un poco, digamos, de puntualizar algunas de los conceptos que nos van a servir después para mirar cuerpos deformables. Eso es lo principal, saber qué es un cuerpo rígido y diferenciarlo de un cuerpo deformable, ¿no? Entonces, ahorita en estática, nosotros vamos a hablar todo acerca de cuerpos rígidos, ¿sí? Y como definición, pues un cuerpo rígido es un cuerpo que no se deforma internamente entre sus partes. ¿Listo? Entonces, eso es un cuerpo rígido. ¿Listo? Entonces, esa definición de que no se deforma internamente, ¿sí? Es un poco difícil, ya hablamos un poco al inicio, que va a depender mucho de cómo va a ser la conexión y qué tanta fuerza aplica. Pero para la estática, nosotros vamos a decir que el cuerpo rígido va a tener esas propiedades. ¿Listo? En general, pues nosotros vamos a hablar de estos cuerpos, ya que son la base para el estudio de la estática. ¿Sí? Entonces, en la estática son importantes estos cuerpos. ¿Sí? Por el contrario, un cuerpo deformable, ¿sí? Permite deformaciones relativas entre sus partículas, ¿no? Y prácticamente son la base para la mecánica de materiales. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Un cuerpo rígido, yo no lo voy a poder deformar. Si era recto, se queda recto. Si era circular, se va a quedar circular. No importa la fuerza que yo le aplique, no importa en dónde se le aplique, el elemento siempre va a mantener su forma y se va a mover con esa misma forma durante todo el espacio en donde él se encuentre. ¿Listo? Entonces, si es curvo, va a ser curvo, va a mantener la misma curva, etc. Un cuerpo deformable, por el contrario, va a cambiar la forma relativa, ¿sí? Entonces, si yo tengo una reglita, pues yo voy a tener aquí mi reglita, no sé si ven mi reglita,
de pronto la imagen no se ve. Esto es un cuerpo deformable. Aunque es un solo cuerpo y no está roto, ¿sí? Yo puedo deformarlo, lo puedo torcer, lo puedo distorsionar. Y esa es prácticamente la diferencia, ¿no? Es fácil, el concepto es simple, pero van a ver que el cambio de analizar un cuerpo deformable a un cuerpo rígido es bastante importante, ¿listo? Entonces, concentrándonos en los cuerpos rígidos, ¿ya? Vamos a decir que un cuerpo rígido, pues va a tener varias partículas, ¿sí? Entonces, nosotros hemos venido analizando el equilibrio y en este tipo de equilibrio hemos analizado el equilibrio de un punto. Sin embargo, pues un cuerpo rígido pues va a estar compuesto de varios puntos que están unidos entre sí y que se mueven rígidamente. ¿Listo? Ahora, en esa parte vamos a decir que como son compuestos, como un cuerpo rígido, está compuesto de varias partículas, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que va a existir infinitos puntos de aplicación de las fuerzas, ¿sí? ¿Listo? Eso es una parte importante. ¿Listo? Ahora, Profe, dime. eso, ya, eso le voy a decir que si le puedes achicar un poco la imagen para poder leer bien todo. Sí, lo que pasa es que a veces, como es muy chiquito, no me permite escribir bien. O sea, esa no es mi letra chévere, ¿no? No puedo ver muy bien a veces. ¿Listo? Ahora, entonces, vamos a hablar de esta parte que es importante y es acerca de los tipos de fuerza que vamos a hablar, ¿no? Entonces, voy a tener, en los tipos de fuerza, yo voy a tener fuerzas externas e internas. ¿Listo? Esas son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido. Entonces, ¿a qué suena externo y a qué suena interno? Pues sencillo, ¿no? Una fuerza externa son se refiere a aquellas fuerzas, ¿sí? Que se producen ¿sí? Por otros cuerpos diferentes al cuerpo rígido. ¿Listo? Entonces, en esa parte, una de las primeras fuerzas que nosotros hablamos externa y que ya conocemos, pues es la fuerza de la Tierra, la ley de gravitación universal. Nosotros, por estar encima de la Tierra, ya estamos sintiendo fuerza. Eso es una fuerza externa. ¿Listo? Sin embargo,
pues nosotros vamos a estar y estamos sometidos a diferentes fuerzas externas por el simple hecho de interactuar con los objetos. Ahorita que ustedes tienen el esfero en la mano, están aplicando una fuerza externa a su esfero. ¿No es verdad? Ustedes le aplican fuerza al esfero, ¿sí? Sus audífonos. Ustedes están aplicando una fuerza externa de contacto a sus audífonos y sus audífonos a su oído. Un poco de cosas. El sombrero de mi amigo Kevin, fuerza externa a su cabeza, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hace que nosotros estemos justamente en contacto en todo momento con fuerzas. El aire, nosotros salimos a tomar aire y el viento que sentimos es una fuerza externa hacia nosotros. ¿Listo? Entonces, esa parte es importante porque prácticamente las fuerzas externas, ¿sí? Estas fuerzas son las que estudia la estática de partículas. ¿Listo? Entonces, ahorita que hicimos el ejemplo del equilibrio en el asiento del columpio, pues ese equilibrio que nosotros estábamos viendo son puras fuerzas externas. En ningún momento vimos que el columpio se deformaba así como mi reglita, ¿no? Ni lo analizamos. En ningún momento consideramos que los cables, por tener fuerza, se iban a alargar, por ejemplo. En ningún momento empezamos a considerar ninguna de los efectos que iban a deformar el asiento, ¿sí? Entonces, estamos hablando o tratamos el asiento como un cuerpo rígido, indeformable, y todas las fuerzas que pusimos son fuerzas externas que están fuera del elemento. ¿Listo? Ahora, en general, nosotros podemos decir que estas fuerzas, ¿sí? Otra propiedad que hacen o que producen estas fuerzas es que estas fuerzas producen que un cuerpo rígido esté en reposo o en movimiento. Y esa parte es importante. Y lo vimos ahorita, ¿no? Nosotros, analizando el columpio, nos dimos cuenta que existen estas fuerzas externas que hacen que el sistema se mueva, ¿no? Que regrese a su posición original, etcétera, ¿sí? Sin embargo, pues yo aquí sentado, si me quedo quieto, estoy ejerciendo fuerza. Usted sentado ahí, ¿cuántas fuerzas está soportando? Analice, usted sentado, ¿qué fuerzas está soportando? La Dos. primera, fuerza externa. Gravedad. 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 La normal, está sintiendo la fuerza de su asiento para que no permita que pase al centro de la Tierra. Pero, ¿qué más fuerzas? No sé si usted de pronto está con los pies en el suelo, está sintiendo fuerzas. Está apoyado en el espaldar, seguramente. O pues, yo sí, no sé. Sí. Entonces, está sintiendo fuerzas, ¿no? ¿Qué más fuerzas internas siente? Su ropa. Uno se olvida de la ropa, ¿no? Pero tiene fuerzas externas de la ropa, ¿no? Bueno, vamos a decir que en general nosotros vamos a tener una subclasificación. Estas fuerzas externas se clasifican en fuerzas de cuerpo, y pues estas fuerzas de cuerpo pues son las que directamente actúan en el volumen del cuerpo.
¿sí? Pero también tenemos las que conocemos como fuerzas de superficie. Pues que son aquellas fuerzas, yo no sé qué más, son aquellas fuerzas que se producen por el contacto del cuerpo rígido con superficies. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo que les puse, ¿sí? ¿Qué fuerzas son de superficie y qué fuerzas son de cuerpo? ¿Ah? ¿Quién me dice? En el ejemplo que puse ahorita Yo diría que las de sentado. cuerpo sería, o sea, Ropa. la de la ropa y de superficie la de los pies sobre el suelo. Exacto. Prácticamente esa es la diferencia. La ropa nos genera una fuerza directamente hacia nosotros, que está aplicada hacia nosotros. Otra fuerza de cuerpo, la gravedad, ¿es verdad? Sin embargo, en el momento en que estamos tocándonos con el piso, con la silla, pues tenemos fuerzas de superficie. ¿Listo? Entonces, claro que son las fuerzas externas. Crystal clear. Bueno, genial. Si tienen preguntas, a veces de pronto pueden levantar la mano, pero es mejor que me hablen, ¿ya? Porque no tengo aquí, cuando se levanta la mano, creo que aparece un simbolito, pero generalmente no le pongo atención. ¿Listo? Entonces, me hablan. Juan, tengo una pregunta. No se preocupen. Si tienen dudas, pregunten, ¿ya? Eso es lo que yo quiero aquí. No hay pregunta tonta, sino un tonto que no pregunta. Esa es mi filosofía, ¿sí? Pues aprovechen, porque cuando les toque el examen, no respondo preguntas, y cuando salgan de aquí, pues tampoco les van a preguntar, porque que usted no sepa quiere decir que él sí sabe y le puede ganar un trabajo, por ejemplo. Después se vuelve un poco así, lastimosamente. ¿Listo? Entonces, fuerzas internas. Voy a subir esto. Entonces, las fuerzas internas, ¿sí? Son aquellas que mantienen unido las partículas que conforman un cuerpo rígido. ¿Listo? Entonces, dijimos que un cuerpo rígido tiene varias partículas. Bueno, pero algo debe mantenerlas juntas. ¿Me entienden? Existe algo que la mantiene unida y hace que el cuerpo esté rígido. Nosotros estamos hechos de átomos, millones de átomos, pero hay algo que lo mantiene unido. Si usted coge un cuchillo y se vuela un dedo, pues ya se jodió, algo hizo, algo le produjo al dedo que hizo que lo dejó con 3 dedos, ¿no? O 5, lo que sea, 4 dedos. ¿Listo? Entonces, eso que produjo el cuchillo en su dedo, pues es que hizo que supere las fuerzas que mantienen unido su dedo y, por lo tanto, se separan. ¿Listo? Entonces, estas fuerzas son las fuerzas internas, ¿ya? En general, nosotros podemos decir que un cuerpo tiene varias fuerzas internas. Entonces, por ejemplo, usted coge y yo no sé, han jugado con Legos. ¿Han jugado con Legos? ¿Sí? ¿Quién no sabe qué es un Lego? Supongo que sí, son geniales, ¿no? Y ojalá pudiéramos ir al laboratorio de estructuras y ahí tengo algo para aprender como si fueran Legos, estructuras. Ya les voy a mostrar cuando podamos volver a la universidad, ¿no?
Pero entonces, los legos, hagan de cuenta que los legos son partículas, ¿sí? En el momento que usted separa un lego, pues el cuerpo queda sin una partícula. Punto. No hay nada más, ¿no? Sin embargo, ¿sí? Si yo cojo y armo con varias partes un cuerpo, un leguito, hago, por ejemplo, no sé, si ustedes, les doy el dato, si quieren tener un detalle con Fabricio, no es nada mal estar bien con el decano de la Facultad de Ingeniería Civil y de todas las ingenierías, ¿no? A él le encanta todo lo que tiene que ver con Star Wars, ¿no? No sé si sabían eso. Y más que todo, pues con Darth Vader, si saben a qué me refiero, al man con la máscara, ¿no? Sí. Entonces, le regalan un leguito de Darth Vader del casco con el muñeco, ¿no? Entonces, esas fuerzas que ustedes tienen cuando unen los legos, también son fuerzas internas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la pieza del lego no se separa. ¿Por qué? Porque existe fricción entre las superficies de esos pupitos que tiene el lego. ¿Me entienden? Usted, para poder separar una pieza del lego, pues tiene que superar con sus manos la fuerza de fricción entre las piezas y se separa, ¿no? Igual en un carro, los tornillos, las partes que forman el tornillo. Todo ese tipo de cosas son fuerzas internas que hacen que el cuerpo rígido se mantenga unido. ¿Listo? No sé si aquí me apareció. ¿Ahí están viendo mi pantalla o se desconectó? Creo que se desconectó. No, sí ¿Listo? se ve. Sí se ve lo que estás Listo. escribiendo. ¿Ahí se ve cómo se mueve? Genial. Sí. Sí, parece que ahí sí se ve cómo se mueve. ¿Listo? Claro, entonces, ¿qué son las fuerzas internas? Entonces, si un cuerpo, aquí para resumir, si un cuerpo, uy, eso me salió feo esa U. Si un cuerpo está... A mí me sale que está quieto, Juan. Ahorita no Ajá, se no se ve que está escribiendo, todo profe. la pantalla. ¿Ahora sí nos salió? No. O sea, está tu pantalla, pero no se mueve. Ah, pero ustedes ven esto. O sea, veamos lo que dice fuerzas internas, son aquellas y eso. Pero si estás ¿Ustedes escribiendo ven no se esto ve. que estoy rayando? No, No, ¿No ven eso? no. no. Se trabó. Solo la pantalla con lo que está Se escrito, quedó pero como... no nada que está. Ya, no sé, a veces le da la locura a esta tablet. Ahí, Ahí sí. Ahí sí. ahí, sigo rayando. Sí. Ya. Listo, entonces, ¿qué escribí? Esta parte. Si un cuerpo está con... Uy, no puedo separar. Ya no puedo separar tampoco. Compuesto. Si un cuerpo está compuesto de varias partes, ¿listo? Y las fuerzas que mantienen unidas esas partes son fuerzas internas. Es el ejemplo del Lego. ¿Se entendió? Esa parte del Lego. Sí, y las fuerzas internas. ¿Listo? Ya vamos a mirar cuáles son puntualmente. Ya se van a dar cuenta cuando veamos qué son las fuerzas internas con un poco más de detalle. Pues ya van a decir, ah, me corté el dedo, entonces ese corte, por ahí es que existió un esfuerzo cortante y me voló el dedo, ya. Y ya vamos a ir viendo qué tipo de fuerzas hay, ¿no? Lo siguiente
es que ahora vamos a hablar de puntualmente lo que es el principio de transmisibilidad. ¿Listo? Ya lo entendemos, ya de alguna forma sabemos qué es. Ahora lo vamos a especificar un poco mejor. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que como es un principio, ¿sí? Digamos que no hay una derivación matemática, ¿sí? Para explicar su funcionamiento. Entonces, recuerden, nosotros teníamos seis principios fundamentales que son independientes entre sí, que los descubrieron por allá hace 1860, como que, ¿no? Entonces, vamos a decir que no hay una derivación matemática. O sea, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, la fuerza o la primera ley de Newton, la segunda o la tercera, unidas, no me van a poder explicar esto. Es algo que yo lo tengo que dar por sentado, ¿sí? Sin embargo, existen, ¿no? Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, vamos a decir que este principio ¿sí? Rige la estática de partículas. ¿Sí? Este principio nos va a servir para explicar la estática de las partículas. Entonces, ¿qué hablan prácticamente, o qué dice este principio, no? Entonces, dice, o establece que las condiciones de movimiento o equilibrio de un cuerpo rígido ¿sí? Permanecerán inalteradas. ¿Sí? Permanecerán inalteradas si una fuerza F vector. Recuerden que cuando yo pongo una fuerza F vector, en el momento en que yo digo que esto es un vector, definí varias cosas. ¿Qué tiene un vector? Magnitud, Dirección, módulo y sentido. módulo y sentido, ¿no? Entonces, en esa parte, digo que si una fuerza F aplicada, nos faltó algo importante. ¿Qué más tiene una fuerza? Dirección. Falta otra cosa. Módulo y sentido. Punto de aplicación. Hay un punto de aplicación, ¿no? Entonces, aplicada en su punto de aplicación. ¿Ya?
se desplaza y aquí voy a usar esta palabra desplazar. Si ustedes ven en el libro, habla de se reemplaza. Reemplazan. Entonces, a mí me parece que la palabra reemplazar no va bien. Vamos a decir que esa misma fuerza yo la voy a desplazar, ¿sí? Manteniendo la misma dirección sobre la proyección de su línea de acción. ¿Listo? Entonces, en el momento en que dije desplazar, estoy diciendo que es la misma fuerza, solo que la voy a mover de su punto de aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, va a tener la misma dirección, el mismo sentido, la misma magnitud, sino que la voy a desplazar, pero la voy a desplazar teniendo en cuenta algo importante, ¿no? Voy a desplazarla considerando que la desplazo sobre la proyección de su línea de acción. ¿Listo? Entonces, esto, ¿sí? A esto se le conoce fuerza equivalente. Y cuando hablo de equivalente, pues produce el mismo efecto. ¿Listo? Entonces, en resumen, ¿sí? Entonces, digamos que de alguna forma usted ya se graduó de ingeniero, ¿no? Y entonces, como nos encantan los carros, ¿sí? Prácticamente usted se va a comprar su primer carrito, ¿no? Entonces, como la ingeniería da harta plata, se va a comprar su primer carro. Y vamos a ver qué carro compramos. Se está demorando un poco. Se compró un Lamborghini. Creo que es un Lamborghini, ¿no? La verdad no sé mucho de carros, ¿no? Creo que no me gusta de este sentido. A ver, vamos a ver si lo vemos desde otro punto de vista. Oye, sí, este mismo es. Bueno, parece que no. Creo que hoy voy a batallar con el bendito Lamborghini. Quiere ir hacia la izquierda. Ya. No hay problema. Bueno. Entonces, tiene su Lamborghini. Y lo que va a pasar es que en ese estado, ¿qué fuerzas actúan sobre su vehículo? ¿Quién me especifica cuáles son las fuerzas que actúan sobre el vehículo así, parqueado en su garaje? La normal del Fricción. suelo con el auto y el peso. Ya, entonces es, ¿todo el suelo le ejerce fuerza? ¿Qué opinan? ¿Será que todo el suelo le ejerce fuerza? Solamente En sería las, No, los en neumáticos. las llantas. Solo en los puntos de contacto, ¿no es verdad? Sí. Entonces, solo en los puntos de contacto. Entonces, vamos a poner un poquito más grueso esto. Y yo tengo entonces
la reacción en un punto y 2, ¿ya? Pero entonces, ¿eso está en equilibrio? No, ¿no? No, ¿Qué me está necesita faltando ahí? desde arriba. Debe tener una fricción, que bueno, viene a ser el freno de mano y luego las llantas que no permite que se muevan, ¿no? Está quieto, ¿no? Ajá. Entonces, como está quieto, digamos que no hay nada internamente, hay fricción, ¿sí? Pero ya lo estamos representando con esos vectores R ahí, ¿no? ¿Cuál es la primera fuerza que soporta un cuerpo en la Tierra? No se olviden. La gravedad. La gravedad. Y la gravedad produce una fuerza que es el peso, ¿no? Entonces, voy a decir, de pronto no con este color, un color amarillito. Vamos a ver si nos va bien con el amarillo. Entonces, aquí aparece la gravedad. Ah, perdón. Sería el peso del vehículo. El sistema está parqueado, está en reposo y está bastante bien, ¿no? En este caso, esas son las fuerzas que actúan, ¿no? Suponga entonces que usted coge y resulta que el Lamborghini se olvidó usted de coger y ponerle gasolina. Y entonces estaba afuera con su novia de cena, que la invitó a comer, yo no sé, en el Bellavista. No sé si han ido al Bellavista, pero vayan con su novia, o novio, o lo que les guste, ¿no? Y se les dañó el Lamborghini porque se le quedó sin gasolina o cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Tratar de prenderlo empujado. No, mentira. Empujarlo, ¿no? Entonces, lo vamos a coger y lo vamos a empujar. Entonces, usted, que no alcanzó a cambiarse, entonces le tocó salir a empujar el carro. ¿No? Y empieza a generar una fuerza, ¿sí? Entonces, digamos, esa fuerza se va a producir a una altura del vehículo. Voy a decir que la altura en la cual voy a colocar las fuerzas va a ser esta altura, ¿ya? Entonces, digamos que sobre esa línea, usted le va a aplicar un vector de fuerza F a su carro. ¿Qué va a pasar con el carro? Se va a empezar a desplazar. Mover. Sí, mover, sí. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. En dirección de la fuerza. Hacia la derecha. ¿Existen más fuerzas en ese sistema? Supongamos que debería existir una, que es la fuerza de fricción, Fuerza de ¿verdad? fricción. Que la vamos a despreciar diciendo que es supremamente pequeño y que el carrito usted lo puso obviamente en neutro, entonces no tiene que vencer la fuerza del motor para poderlo mover y lo va a mover, ¿no? Esa fuerza F es totalmente equivalente que usted lo empuje en esa fuerza en cualquier punto sobre esa línea de acción de la fuerza que está representada por esa línea amarilla, ¿no? Entonces, usted puede empujarlo ahí, usted puede empujarlo de pronto más acá, puede empujarlo más acá, no importa, donde usted lo empuje va a producir el mismo efecto y va a producir la misma aceleración. Fíjense que es bastante interesante, ¿no? Voy a producir la misma aceleración también porque está relacionado con la masa y la fuerza, ¿no? Lo que quiere decir que si a mí me parece más fácil coger y empujar el vehículo, o si a mí me parece más fácil alar el vehículo. Vamos a ver. Entonces, digamos, usted prefiere irse a cambiar, digamos, supongamos. Y ahora lo que va a hacer usted es que en vez de empujarlo por el frente, lo va a empezar a
y traduce la fuerza hacia la parte de atrás. Ese movimiento es exactamente lo mismo. Y eso es gracias al principio de transmisibilidad. ¿Se entendió? No todos a la vez. ¿Entendimos? Sí, Sí, se entendió. sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Suponga ahora que ocurre algo interesante, ¿no? Entonces, usted coge y a ese vehículo, ¿sí? Llega usted y lo empieza a ese cuerpo rígido. Llega usted y entonces, como no puede empujarlo mucho porque es pesado, le pide a su novia que se baje y empuje, ¿no? Entonces, yo no sé ustedes, pero la mía, en donde puede, se toma fotos y sale bien para la foto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿El sistema sigue siendo equivalente? No, no. Va a ocurrir, pues, de que ella va a ejercer otra fuerza F sub 2 y con mi fuerza F sub 1 que tengo por aquí, yo pudiera reemplazar ese sistema y decir que mi sistema de fuerzas se puede transformar en un solo sistema que es equivalente a una fuerza resultante que sabemos por estática. ¿Sí o no? ¿Cuánto sería la fuerza resultante? F1 más F2. F2. 1. ¿Listo? Ese mismo efecto va a ser lo mismo si yo cojo y pongo a mi mancito ahí a empujar, o pues como lo tenía antes, usted coge y empuja directamente. Ay, ya no sé qué pasó. No puedo poner los dos al mismo tiempo. Bueno, hagan de cuenta que este man va al lado de la vieja. Eso, ahí, atrás. ¿Listo? Eso es el principio de transmisibilidad. Sin embargo, vamos a decir algunas cosas, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con el principio de transmisibilidad, ¿sí? En este caso, las fuerzas F1, ¿sí? Esta fuerza F1, voy a quitar un poco ya el gráfico porque si no, no voy a poder escribir. F1 y F2 se conocen como fuerzas deslizantes. Uy, esto está muy grueso. Ya. Como fuerzas deslizantes. ¿Ya? Digamos que cualquiera de las dos fuerzas, como estamos diciendo que son producidas por por la misma persona, no importa si yo la pongo al inicio o al final del vehículo, pues eso va a producir el mismo efecto y se llaman fuerzas deslizantes. ¿Listo? Sin embargo, yo debo tener mucho cuidado con esas fuerzas deslizantes. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy hablando de que el carro no se deforma internamente. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy aplicando, cuando yo analizo cuerpos deformables, debo tener cuidado en lo siguiente. ¿Listo? Debo tener cuidado en que las fuerzas deslizantes producen el mismo
el mismo sistema de fuerzas externo. Sin embargo, cambia el sistema de fuerzas internas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo tengo que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esos cambios que hablo ahí? ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que me está diciendo es lo siguiente. Imagínense ahora que usted tiene un resorte. Suponga que usted tiene un resorte. ¿Sí? El resorte es un cuerpo deformable. ¿Estamos de acuerdo? Uy, de pronto muy grande. Ya. Usted tiene este resorte que es un elemento deformable. ¿Cómo yo puedo deformar un resorte? Estirándolo. Tirándolo O Lo aplastándolo. estiro o lo Lo contraigo. comprimo. ¿Sí o no? Entonces, en el momento en que yo tengo una fuerza, supongamos que yo tengo aquí, usted está con su novia, dijimos, y entonces su novia coge y empieza a empujar a la izquierda. ¿Es verdad? Y usted coge y empieza a empujar. Uy, ya no me salió. No sé qué pasó, pero ya no me... A ver, veamos esto. Intentemos. Ya no salió. Bueno, hagan de cuenta que este man... no sé si lo puedo hacer así. Póngalo de cabeza. Es que en esta aplicación no sabes que no es muy fácil. Ya lo tenía preparado, pero resulta que no funciona. Bueno, hagan de cuenta que este man debería estar empujando para acá. Ya me entienden, ¿no? Sí, se entiende, sí. Ya. Lástima, no me salió. ¿Listo? Entonces, supongan que esta persona coge y su novia empuja a la izquierda y usted empieza a empujar a la derecha. Y están produciendo una fuerza F1 y acá una fuerza F2 en este punto que yo voy a llamar A y voy a llamar B. ¿Qué va a pasar con ese resorte? Va a comprimir. Se va a comprimir. En el momento en que se comprime, sufre compresión. Y él se va a acortar una distancia delta. ¿Listo? Eso es el efecto de ese sistema de fuerzas. Externamente, esas dos fuerzas pueden reemplazarse en un sistema equivalente, totalmente igual, ¿sí? Que externamente, ¿sí? Es el mismo sistema. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Yo a esta fuerza, yo la puedo desplazar y dijimos que la puedo desplazar y la puedo poner en el punto A. Usted puede ir y puede estar en el punto A. ¿Sí? Externamente, ese sistema es el mismo que el de arriba. Las fuerzas externas son las mismas. Sin embargo, ahí existe un problema. ¿Qué problema ven en ese sistema? Ella no se va a comprimir. Ya no va a existir compresión. ¿Listo? Entonces, aquí, como conclusión, la
la compresión ya no existe, el elemento no sufre fuerzas internas. ¿Sí? Porque a la larga, el elemento no sufre fuerzas internas, pues porque si usted en ese sistema de fuerzas lo analiza desde un punto de vista físico, prácticamente lo que está pasando es que lo que usted tiene son dos fuerzas de igual magnitud en un solo punto que a la larga producen un equilibrio, pero que en el sistema es como si usted estuviera empujando con su novia, a ver si ahí me sale, uno al lado del otro. No hay nada que se comprima, no existe ningún tipo de fuerza. ¿Estamos? Sí, sí. Asimismo, yo puedo empezar a hablar, pero desde otro punto de vista. Entonces, yo puedo decir que ese mismo concepto va a suceder, ya sé cómo lo puedo hacer, ahorita se me ocurrió. Si yo tengo en mi sistema, ¿qué pasa si yo tengo en mi sistema esto? ¿Sí? Entonces yo voy a tener dos personas que van a producir la fuerza F1 y la fuerza F2, ¿sí? Y este sistema está sometido a ¿qué fuerza? ¿Qué pasa con el resorte? Se elonga. Uno se estira ahí. Se elonga Se estira. y lo que sucede es que está sometido a una fuerza de tensión interna. Y pues se va a estirar un pedazo. Delta. ¿Sí? Internamente él siente tensión y él se estira. Sin embargo, si yo transfiero esas fuerzas del punto A y del punto B y hago que los dos estén en un solo punto, en el punto A, pues prácticamente ahí pues no va a pasar absolutamente nada. Se pierde la compresión. Y por lo tanto, el sistema deja de experimentar tensión interna. ¿Ya? Esto es supremamente importante que lo entendamos. ¿Sí? Porque después cuando empecemos a analizar fuerzas, como ya vamos a hablar de cuerpos deformables, ¿sí? Entonces, esas fuerzas yo las voy a poder transmitir, pero siempre considerando que el efecto de las fuerzas internas en el sistema no se altere. Si se altera, yo ya estoy cambiando las deformaciones internas del sistema. Y el momento en que yo hago eso, pues yo estoy alterando el resultado que yo estoy recibiendo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. ¿Claro? Listo. Entonces, eso era lo que tenía para contarles hoy.
Espero que haya quedado bastante claro. Lástima que no me salió bien el de los dibujitos, pero creo que sí se entendió. Sí, profe. Sí, profe, bien. Sí, entendió bastante bien. Genial. Listo, entonces, pues esto es todo por hoy. No se olviden de revisar el material para lo que es la clase que tienen que revisar mañana. Hoy se los subo para que lo revisen y para que hagan la tarea. ¿Listo? La tarea es de Antes este tema de ahorita. ¿sí? La tarea es sobre este tema de ahorita. Es sobre estos temas de ahora. Y Antes de que se vayan, quería comentarles una cosa. He logrado que tengamos un acceso a una plataforma digital de libro guía, el de Byron Johnston, ¿sí? Les van a dar a ustedes una prueba piloto para poder ingresar a la plataforma. Entonces, está súper genial, porque prácticamente lo que yo les voy a poder es, en vez de subir el texto que les estoy subiendo para que estudien, les voy a dejar en la plataforma el texto. Pero pues ustedes dirán, bueno, pero es lo mismo. Ayer que estuve en reunión con la persona, lo interesante es que el texto les genera como unas preguntas para ver si ustedes entendieron. No van a ser calificables, sino que van a ser como, les va a hacer preguntas de texto en donde les va a decir, bueno, si entendieron ese concepto. Entonces, está bastante chévere. Además de que me va a permitir a mí también mandarles los ejercicios directamente del libro, ¿no? Entonces, ya les voy a comentar. Creo que voy a tener una reunión el viernes y vamos a tener que sacar un tiempo fuera de la clase. Les voy a pedir que saquemos un tiempo fuera de la clase para hacer la inscripción, solamente para inscribirnos al sistema, porque es fuera de Docele, o sea, es en la plataforma del libro oficial. ¿Listo? La ventaja es que ustedes van a tener el libro también, o sea, con la plataforma les van a dar la última versión del libro de BIR, ¿sí? Entonces van a poder mirar el libro online. Entonces ya se salvan de esa parte. Ya les voy a comunicar. ¿Listo? Entonces, bueno, esto como para que todo se vuelva un poco más ameno. Tratemos de que sea todo más divertido, dinámico, en la medida de los posibles. ¿Listo? Entonces, qué gusto verlos bien rapados. A mí también ya me tocó. Y que estén bien. Nos vemos el día. Eso se arregla con una 0 así. Bueno, entonces nos vemos el día... la próxima semana ya, ¿no? Sí, ya nos vemos el día lunes. ¿Listo? Profe. Entonces, Gracias, Juan. Buen fin de semana, profe. Gracias. Buena tarde, que estén bien. Chao. No se olviden que hoy hay horario de atención si necesitan. En la tarde, de 4:30 a 5:30. Listo, profe. Tienen ayer. ¿Listo? Listo. Bueno. Hasta luego, profe. Que pase bien. Chao.